acá de atención de medios secretos. Descripción de las tareas de cargo de botones. ¿Por qué es pertinente ese medio de prueba, doctora? Para ver la naturaleza de las labores que realizamos. ¿Qué pretende acreditar con ello? Bueno, el puesto de trabajo, las labores que realizaba en el hotel, la cual por su propia naturaleza eran labores permanentes pero discontinuas. Doctora, si me permite. Sí. Sí, gracias. Bueno, lo que hay que considerar, consideramos de que resulta irrelevante la descripción, puesto que los contratos de intermitencia no están sujetos a un área específica dentro del hospedaje. Para ubicarnos en el contexto, doctora, la naturaleza de un trabajador de un establecimiento de hospedaje no es igual. Por más que haya subordinación, haya una prestación muchas veces personalizada, como sí especialmente lo tienen los botones, ¿no? Eso no quiere decir que en ninguna área no se pueda tomar también los contratos de intermitencia. Así que la descripción no va a ser determinante para poder determinar la programación existente o no. Prueba de ello es que más adelante vamos a comprobar que existían hasta 3 trabajadores cubriendo el turno de un día y sin embargo aplicaban, entre comillas, un contrato por modalidad. Eso fue comprobado por el Ministerio de Trabajo y eso no trascendía el tema de la descripción de las labores, puesto que igual estaban sometidos de manera indeterminada. Por ello, doctora, consideramos también que es irrelevante este medio alcanzado, puesto que no va a esclarecer para nada la naturaleza del supuesto contrato de intermitencia. Este documento, ¿de dónde forma parte? O sea, ¿qué parte de vuestros documentos de gestión? Sí, forma parte de nuestros documentos y lo tenemos en internet. Sí. Es su descripción de puestos. Pero igual, doctora, en nuestra contestación hemos señalado sus funciones, lo cual no estará en discusión por el demandante. Es más, doctora, si me permite, para contextualizar, no solamente es el tema laboral, porque por cuestión de normas sectoriales es de aplicación al reglamento de establecimiento de hospedaje, y en donde señala claramente las funciones de los botones independientemente del vínculo laboral. Correcto, voy a admitir este medio de prueba. Ahora bien, estoy analizando en cuanto al documento que he rechazado anteriormente, que es este, que es el que precisamente ambas partes también se han pronunciado, que es en cuanto a los reportes de programación de trabajos. ¿Por qué es pertinente? Puede analizar ese documento nuevamente independientemente de que lo haya rechazado, toda vez de que ambas partes lo han solicitado. Me refiero a los reportes de servicios. ¿Por qué es importante acreditar en ese acto para el tema de la desnaturalización el horario establecido por la demandada? Porque usted sí lo plantea como reducción indebida de horas y otros. Y por esa razón es que yo la he rechazado en realidad, porque el tema de que se afecta a la economía del actor y otros, en realidad no es un tema que yo tenga que analizar. Pero es un documento que quiero entender que tiene que ver algo con su teoría del caso, porque ambas partes lo citan y debe ser por algo. Claro, en el caso del área el demandante se desempeñaba en el área de recepción y consejería. Como decía, es un trato personalísimo, ¿no? Tiene una labor pues importante, es la primera muestra de imagen de un establecimiento de hospedaje cuando ingresa un visitante. Y no, doctora, para los efectos solamente de un turista. Porque, como le decía, contextualizando, por la naturaleza del establecimiento de hospedaje no solamente se dedica a dar alojamiento, sino también hay otros servicios conexos. Y que inclusive, como usted tendrá conocimiento, ¿no? Muchas veces se desarrollan eventos, ¿no? Entonces, en realidad aquí no se está probando de manera objetiva que haya una subordinación a tal extremo especializada que haga justificable la intermitencia. Entonces, ese es el rol de turnos del demandante. ¿Qué son estos documentos? O sea, señor demandante, a ver usted. Disculpe, se coloca estas programaciones ya que probando desde que un inicio, desde que yo tuve el contrato, desde el primer contrato, he ido elaborando equitativamente hasta haciendo horas extras
cubriendo por estándar del hotel cierta cantidad de personal durante cada turno, que estaba dividido en 3. Por normatividad, muchos trabajadores, incluyéndome a mí, hemos sido parte de diferentes turnos, cumpliendo los estándares del hotel sin, ¿cómo me puedo decir? Por estándares del hotel hemos cumplido cierta cantidad de personas que han tenido que estar, ya habiendo un cliente o 100 clientes dentro del hotel, siempre tenía que cumplirse esa cantidad de personas. Dentro de ese grupo de trabajo que conformábamos el equipo de botones y conserjería, muchos eran trabajadores intermitentes, en lo que me incluyo, y pocos eran personas de staff. Entonces es ahí que coloco los horarios, porque yo inicié desde un plazo fijo, digamos, de una programación ya estipulada, hasta que se dieron todos estos sucesos, y muestro de que si no hubiera sucedido nada de estos sucesos, habría una variación en cuanto a mis horarios. Eso es lo que yo La creo. variación de horarios igual, no es en debate. Perdón, doctora, pero eso pertenece a la programación. Eso hace justificable, si bien es cierto, como nos queda claro que el contrato, ¿no?, es permanente, en el tema de la discontinuidad. Para poder evaluar la discontinuidad, porque no está en discusión la permanencia, la discontinuidad tiene que ser probada de manera objetiva. Y no es algo gaseoso, no es cuando al empleador se le antoja o simplemente por factores externos, que es otro de los argumentos que se manejan, es que ellos toman decisiones. No pueden ser decisiones aleatorias, al azar, o de un momento a otro, doctora, inmediatistas. Se supone que preexiste, ¿no?, una regla objetiva con datos ciertos para que puedan proyectar sus actividades en el establecimiento de hospedaje. A ver, voy a incorporar esa documentación que en realidad ha sido oficial por ambas partes. Listo, señores. Entonces, les pregunto, cuestiones probatorias, medios de prueba nuevos o extemporáneos, es esta la oportunidad. Vamos a pasar entonces a la etapa de actuación. Se le ha solicitado a la parte demandada vía exhibición que presente los contratos de trabajo. Se han cumplido con esto, se tiene por cumplir la exhibición solicitada. A las documentales las doy por todas en este acto y van a ser valoradas al momento de emitir la sentencia. Comienzo con la parte demandante. Doctor, ¿cómo acredita usted su teoría del caso? Le voy a pedir que indique los medios de prueba con los cuales usted acredita que ese contrato sea desnaturalizado. Si es posible, ubicar el extremo en el cual usted considera, si es que va a dar lectura a algún documento, entiendas el contrato y demás, por qué razón o cuáles son los medios de prueba que acreditan su teoría del caso. Perfecto, doctora. Le agradezco la sesión. Primero que nada, decía yo la importancia de contextualizar. Se trata de una empresa de naturaleza turística, que no solamente se refiere al área de alojamiento como se señalaba, y que muy al margen de los medios probatorios y de los principios que informan el derecho laboral, es importante destacar, ¿no?, el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador, ¿no?, el hecho de que no haya aprobado ninguna programación existente de manera objetiva y justificable, como es de verse, lo señalaba, ¿no?, el párrafo 12, ¿no?, segunda línea, ¿no?, le hacía mención. ¿De qué documento, doctor, para seguir? El párrafo 12 de la contestación de demanda de la demandada. Estamos en etapa de actuación de medios de prueba. Le he pedido que usted acredite su teoría del caso. Es decir, si tuviera que sentenciar, ¿cómo tendría, con qué medios de prueba ese juzgado validaría su tesis? Bueno, en este caso, haciendo uso de la propia contestación de demanda, se asevera, ¿no?, de manera explícita en el numeral 12, que ello no se puede determinar la programación. Siempre basándonos en el tema de la programación, segunda línea, si me permite, no se determina en forma científica, reproduzco literalmente, o mediante una ecuación matemática. Así de claro y contundente lo asevera la propia demandada. Y continúo. La penúltima línea inclusive se aprecia que estos son discontinuos, como bien puede apreciarse, pero no dice de manera objetiva, no describe esta programación. Otro punto concreto respecto a la misma contestación de demanda, ¿no?, pues estos actos, pues estos no dependen de factores ciertos. Esto está en el párrafo 14, segunda y tercera línea,
de dicho documento. Si me permite, doctora. Y reproduzco. Sí, después del cuadro que detallan las programaciones, se sustenta perfectamente, dice, pues estos no dependen de factores ciertos. Literalmente está reconociendo de que efectivamente no tienen cómo calcular ellos, sino que la programación de los bienes se realiza en base a las necesidades de nuestra empresa, sin tampoco probar objetivamente cómo es que lo calculan. Además están las infracciones advertidas, ¿no?, con el acta de decida de 1772 de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no?, el acta de infracción, en donde también señalamos en la propia acta, 1772, doctora, en donde se recoge el dicho de la señora Lelia Janet Díaz Cárdenas. Segunda línea, esto está, doctora, en la página 4, en la visita al centro de trabajo. Textualmente cito, quien explicó que no cuentan con un procedimiento a seguir para la programación semanal del personal de botones, literalmente, tal cual consta en el acta. También el propio inspector, en la misma acta, numeral 5, perdón, en la página 7, dice, no pudo demostrar la programación de los horarios y turnos. Esto lo podemos recoger, ¿sí?, luego de la cita del artículo 66, donde literalmente el inspector señala, como es observable en los dos primeros ítems del contrato de trabajo, no se establece con máxima precisión los eventos que determinan o hacen plausible la intermitencia de la labor de los botones del inspeccionado. Bueno, hace una serie de conclusiones y también asevera que su actividad dependía del tipo de huéspedes según se había recogido subjetivamente. Luego de inspeccionar, realiza precisiones cuando se le solicitó esclarecer cómo programaban los horarios y turnos de los trabajadores de botones que laboraban en el área de conserjería. En el caso del presente contrato de trabajo, no hace ese detalle. También es el propio dicho del inspector. Otro punto también que se cuestiona, doctora, es en la misma acta referida, se cuestionó cómo se explica que la demandada cuente con solo 3 porteros en turnos de 8 horas. Esto está en la misma acta en la página 7 vuelta, en el último párrafo. Luego que hace la descripción, dice... Estamos analizando el caso de su patrocinado. Sí, así es. Y él ha desempeñado el cargo de botón. Así es. Entonces usted me está haciendo mención al cargo de portero. ¿Por qué? No, doctora, es que precisamente dentro de las funciones de los botones también realizan esa labor. Como le decía, ellos son la imagen de entrada de un establecimiento de hospedaje, está dentro de las funciones que ellos están llamados a realizar. ¿Sí? Entonces, el alegato de la inspeccionada señala, si me permite, el propio inspector, dice, ha sido solo enunciativo, incidiendo que aplica correctamente la intermitencia de su negocio al que denomina permanente pero discontinuo, validando ciertos criterios de programación abiertos y que no puede indicar cómo los utilizó para aplicar la intermitencia solo al trabajador Anthony Brandon Cruz, desde el 26 de enero hasta tal fecha. Lo concluyente, doctora, lo puntual, es acá cuando dice, es interesante observar también que la inspeccionada cuenta con 3 trabajadores porteros, los cuales con turnos de 8 horas cubren un día completo en atención en el ingreso y salida del hotel, debidamente uniformados como se estilan los hoteles de 5 estrellas. Uno de los turnos es cubierto también con un portero con contrato intermitente. Es una muestra más
de que este tipo de contratos no está siendo aplicado por la inspeccionada como correspondería. Entonces, si es una suerte de permanencia de todos los trabajadores, ya no solamente de mi patrocinado, entonces podemos concluir, como lo ha hecho el propio inspector, y ante la falta de medios probatorios en la vía administrativa, de que definitivamente carecían de un registro. Y por lo demás, en la misma acta también deja en claro al inspector que ni siquiera se ha cumplido con actualizar la información, ¿no?, del registro respecto a mi patrocinado, ¿no?, y que inclusive fue requerido y tampoco cumplió con los demás requerimientos que le exigió la autoridad administrativa oportunamente. Correcto. ¿Qué otro medio de prueba? Esos son todos. Sí. A ver, la parte demandada para acreditar su teoría del caso. Sí, doctora, muchas gracias. En nuestra contestación hemos ofrecido los contratos de trabajo que acreditan tanto la cláusula primera como el objeto, que es generalidades, en la cual se establece literalmente lo siguiente: el presupuesto no es, como acaba de repente no quedó muy claro, pero no es un botones permanente, es un botones intermitente, es el nombre del supuesto de trabajo. Y en el contrato, en la cláusula primera, generalidades, se establece claramente lo siguiente: en la presentación de sus servicios y siempre que se presente una demanda discontinua de sus servicios o se suscriban contratos especiales para banquetes, catering o similares que impliquen una mayor afluencia de huéspedes o clientes para la compañía, se necesita personal adicional, ¿no? Lo mismo se repite lo del carácter discontinuo en el 1.2 y en el objeto del contrato. Entonces queda claro que el botón es intermitente, es para atender temas imprevisibles como son contrataciones de banquetes, eventos, caterings, mayor cantidad de huéspedes, y como hemos señalado en nuestra contestación de la demanda, hay una serie de factores. Entonces, en segundo lugar, entonces, este contrato acredita, así como sus funciones en sí, que no ha sido negado por la parte demandante, ese carácter permanente pero discontinuo, ¿no? Ahora, con el reporte de programación, ¿qué es lo que se acredita? Justamente que era una labor permanente pero discontinua, porque en su misma programación y en sus boletas usted va a poder apreciar que un mes puede haber laborado 7 días, otro 6, otro 12, otro 17. Entonces, eso justamente acredita que hay una discontinuidad. Si todos los meses laborara la misma cantidad de días, podríamos decir que esa labor permanente no es discontinua, sino es una labor que siempre se realiza en el tiempo. Pero más bien, sus medios probatorios, que nosotros también hemos ofrecido, que es su programación y las boletas, acreditan justamente lo que tratamos de demostrar con su teoría del caso, que es una labor permanente pero discontinua. Ahora, si el señor no está de acuerdo, si el señor quisiera hacer un botones permanente y no intermitente, si el señor considera que el hecho de que sujete esa intermitencia afecta a su economía familiar porque él quisiera tener un contrato a plazo indeterminado, ese es otro tema. Porque en este proceso no está en discusión una reducción de remuneración, ni está en discusión que se le haya hostilizado. Entonces, lo que acreditan justamente sus medios probatorios es que era una labor permanente pero discontinua. Entonces, con esos documentos, nosotros estamos acreditando pues la naturaleza de las labores, así como también con la descripción de tareas. Dígame usted, ¿y qué situación imprevisible se ha acontecido desde junio del año 2015 hasta, bueno, en los dos tipos de contratos? Sí, yo le explico. Lo que sucede es que el hotel normalmente tiene una cantidad de afluencia de huéspedes, ¿no? Entonces, eso está cubierto por personal permanente, pero se sujeta, tenemos unas labores propias que siempre va a sujetarse a intermitencia, que es cuando ocurren, por ejemplo, situaciones excepcionales como contratación de banquetes, caterings, hay cancelaciones. Nosotros en nuestra contestación hemos señalado todas las situaciones que se pueden presentar. En función de eso que se va desarrollando, no se puede prever con antelación, sino en función de esa semana lo que se va desarrollando, cancelaciones, eventos, como le decía, hay gente que se reserva y finalmente cancela, o si no, se contratan eventos, catering, banquetes, ¿no?, de un momento para otro. Es ahí cuando entran a tallar esa labor de intermitencia, ¿no? Entonces, no está el botón intermitente para el huésped del día a día, eso no, sino justamente para esas labores intermitentes, o sea, para ese tipo de eventos. Y justamente eso es lo que figura en el contrato modal de intermitencia. Pero si ustedes no pueden prever esas situaciones intermitentes, ¿cómo se podría contratar a alguien para algo que no se sabe si va a suceder? Ajá, porque justamente por eso cada semana se hace una programación, ¿no?
Y por eso si usted ve las programaciones, hay días que están libres y otros que no. Y así como el señor, hay otras personas que están dentro de ese rubro de intermitencia, ¿no? Entonces, eso que quisiera que quede claro, porque claro, al principio parecía que era un botones, pero como se puede apreciar, porque el demandante también lo señala, ¿no? De que no, que en un hotel siempre tiene que haber botones, sí, pero estamos hablando aquí de un botones intermitente. El centro de todo, doctora, lo que sucede, el centro de todo este proceso, es que el demandante primero pensaba que estaba en un contrato de locación de servicio, no le quedaba claro su contratación, vemos que el abogado realmente tampoco. Y segundo, realmente lo que a él le fastidia es estar en un contrato intermitente, o sea, él quisiera estar a plazo permanente, ¿no? Y por eso alega una reducción. Discusión calificativos acerca de la conducta de mi patrocinador, que le fastidie o no, Doctor, le voy a pedir que no intervenga. No está siendo agraviante las clases de la demandante, está haciendo sus alegatos, finalmente está indicando lo pertinente. Por favor, Sí. continúe. Entonces, doctora, este proceso surge por eso. Y por eso también fue el tema de la SUNAFIL. Porque él no estaba de acuerdo que alguno viera el programa y no. Es decir, a él no le gustaba la intermitencia, ¿no? Entonces, ese fue el tema con la SUNAFIL. El meollo del tema de la SUNAFIL es que a él no le gustaba que a veces lo llamen y a veces no. Ese es el tema de la SUNAFIL. Ahora, lamentablemente, debemos decirlo así, la SUNAFIL no debería ver estos temas porque solamente un magistrado del Poder Judicial puede verificar si sale naturalizado o no. Porque usted va a ver en la instrucción de SUNAFIL que se centra en temas de hostilidad. O sea, si finalmente, ¿cómo puede demostrar que lo llamamos, que por qué no, que por qué recibió esa remuneración o por qué no? Pues nosotros entendemos que uno, no es vinculante, y dos, la forma en la que lo ha enfocado la SUNAFIL es muy incorrecta para este caso en el que se debe analizar la naturaleza de la labor que realizaba el señor, que no fue el centro de la inspección del SUNAFIL, y por eso nosotros hemos impugnado y no existe pronunciamiento firme al respecto hasta que la intendencia resuelva lo que nosotros hemos tenido que decir al respecto. Correcto. Ha concluido la etapa de actuación de medio superior. A ver, el demandante. Sí, Preciso. sí, con todo respeto, yo no sé cómo pueden deducir algo de mis acciones al inicio de por qué yo inicié todo este proceso o qué estaba buscando. Si hice mención anteriormente de la programación, voy a dividir en el primer contrato que yo estuve con ellos. Voy a volver a repetir, estuve bajo un mismo horario, literalmente he estado como intermitente, pero trabajaba como si fuese un trabajador de staff. Cuando sucedió este espacio en blanco y yo decidí actuar, sale a la luz la falla de mi contrato, y ahí yo vuelvo a decir en la programación todos estos cambios que se dan tras el suceso de investigación de la inspección. Yo no he tenido ningún inconveniente en los primeros 6 meses del contrato porque estaba trabajando normal. Cuando se da a la luz la inspección, es ahí que la SUNAFIL observa estos incumplimientos y manda el acta. Ellos se dieron cuenta de que mi trabajo en el primer contrato era como si fuese un trabajador normal, uno más del equipo. Y tras la investigación, que estábamos con fecha y todo, ellos varían la programación solo en mi caso, dándole más trabajo a los demás intermitentes. No estoy exigiendo nada más, o sea, me estoy enfocando en que tras la presentación de la investigación que se da, sale a la luz todo esto. Dígame usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo inicialmente elaboraba y cómo luego en su servicio de intermitencia se ve reducido? Exacto. Yo, como mencioné hace un momento, en el primer contrato era uno más que trabajaba de lunes a sábados, o era un día de descanso a la semana. Tras este suceso, varió totalmente en la programación y en los horarios que yo muestro, de pasar un periodo de 6 meses consecutivos de 8 horas parejas ininterrumpidas, bajo a hacer 2 horas, 3 horas al día, 3, 4 días de trabajo a la semana de los 7 días. ¿Y cómo se le pagaban sus remuneraciones? ¿En virtud a las horas laboradas? En virtud a las horas laboradas, pero en la programación de un cumplimiento de personal estable. Entonces es ahí donde la SUNAFIL observa que el primer periodo estuve como un trabajador normal. Entonces se lleva la investigación, y después de la investigación y las cargas notariales que se mandan por ambas partes, ellos hacen este cambio de la noche a la mañana, como le digo, ya habiendo una programación, me cambian y me piden el ingreso, y estuve fuera todo el mes de febrero sin ningún escrito, ningún aviso ni nada. Es por eso que yo decidí actuar. Entonces es ahí donde se ve a la luz que mi contrato ha estado mal, que había una mala elaboración del contrato.
Y yo he vuelto a retomar, después de todo el mes de estar en paro en el mes de febrero, me volvieron a llamar, me programaron 2 horas al día, 3 horas al día, 3 días a la semana. Eso me afectó bastante, más encima de venir de un mes sin tener aviso alguno, donde yo he estado llamando consecutivamente a la empresa pidiendo una razón. Y si no me dan la razón, yo decido actuar ante el ministerio. Correcto. Algo que precisa la parte demandada ya para pasar a la etapa de los alegatos. La parte demandante, alegatos. Conclusiones, doctor. ¿Por qué esta demanda debiera ser amparada? Bien, doctora, gracias. Quisiera enfatizar fundamentalmente la necesaria, digamos, relación entre los hechos fácticos, ¿no?, que se vienen sosteniendo, ¿no?, a hacer la aclaración que la labor, si bien es cierto la denominación del cargo es de botones, pero ubiquémonos, está dentro del área de la recepción y consejería, lo cual significaba, como señalaba antes, es una labor bastante amplia, compleja y que supone la imagen del establecimiento de hospedaje. Acá lo que se está evidenciando, doctora, al margen del cumplimiento de los principios del derecho, ¿no?, como la igualdad de oportunidades, la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y que inclusive llevaron, para poder subrayarlo, doctora, que en la carta notarial se limitara inclusive a cobrar su liquidación con el ánimo precisamente de tratar de generar la imagen de la desvinculación total con el trabajador, que por supuesto esto no es determinante para acreditar si es que un trabajador puede estar renunciando a sus derechos. La interpretación de la norma en el sentido que más favorece, en este caso al más vulnerable, como es el trabajador, y sobre todo, doctora, la primacía de la realidad como principios, independientemente del deber como principio rector que tiene el Estado y obviamente su magistratura. La veracidad de todo, doctora, debe prevalecer. Se está cuestionando la vía administrativa y ello no significa que también en el ámbito jurisdiccional sea motivo de cuestionamiento. Usted, con la investidura que le corresponde, en su momento, digamos, con su buen criterio, establecerá la valoración de las pruebas. Y alejado, obviamente, de toda subjetividad, todo argumento gaseoso o inexistente, porque estamos, evidentemente, ante una simulación de un acto jurídico. Es más, la autoridad administrativa del trabajo ha llegado al extremo de sancionar, ¿no?, por esta mal montada estrategia de mentiras, ¿no?, y contradicciones, ¿no? En el escrito aclaratorio también hemos subrayado, ¿no?, la utilización de cartas notariales para poner fin a un contrato, que no nos hace sino demostrar de que ellos querían cortar definitivamente el vínculo y no tener que esperar, en el decir de ellos, en el contrato, no por modalidad, a su cumplimiento. No se ha podido demostrar la programación, ¿no?, de manera objetiva y justificable. No olvidemos, doctora, que inclusive el contrato de intermitencia, y queremos enfatizar, porque mucho se habla de la permanencia y discontinuidad, pero no se describe qué realmente es. ¿Por dónde está la diferencia? Nos permitimos recordar que la permanencia nos hace suponer que se mantiene estable un trabajador y que no admite interrupción o afectación alguna, pero la discontinuidad supone que se presenta de una manera alterna o por las partes. De ahí que se trate de contratos a partir de situaciones que surjan y que hagan exigirle la necesidad de una permanencia, pero discontinuidad, pero probado de manera objetiva. Que sea razonable, que sea objetivo. Las reservas en los establecimientos de hospedaje, nadie puede establecer un plazo específico y las reservas se pueden, en virtud a las fases de todo contrato, se negocian, se celebran y no necesariamente se ejecutan con la inmediatez que se podría pensar que de una semana a otra. Estos contratos, doctora, muchas veces se pactan con antelación hasta podríamos decir, de meses o de años, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente obedece a una actividad, un objeto social de parte del empleador, ¿no?, de una manera previsible. Y aquí lo que se está evidenciando es que no ha habido elementos que hagan denotar una conducta previsible y responsable por parte del empleador. Los contratos, en este caso,
complementariamente, ¿no? Debe identificar plenamente los alcances de su naturaleza y con ello la influencia interna como externa respecto a la medida justificable. Particularmente consideramos, doctora, que debería haberse demostrado objetivamente los actores que debidamente, digamos, preexistiendo, sean descritos y sean justificables. Ello desbarataría cualquier posibilidad de subjetividad. No hacerlo evidencia que hay una simulación, sino fraude, en la elaboración de dichos contratos. Es más, lo hemos señalado, el propio Ministerio de Trabajo ha comprobado que no se ha acreditado en ningún momento de manera objetiva, lo cual evidencia también un, digamos, ataque contra la libertad contractual, porque claro, un trabajador en una relación asimétrica definitivamente está en desventaja frente a su empleador. Ahora, lo grave, doctora, que si bien es cierto, nosotros reconocemos que vivimos en una economía social de mercado reconocido constitucionalmente, eso no significa que abandonemos ni tampoco nos distanciemos del rol fictivo que le compete al Estado. Para eso es justificable. Ese brazo tutelar es representado a través del Ministerio de Trabajo de SUNAFIL, precisamente lo que busca es neutralizar aquellas conductas en donde, en una asimetría evidente, donde el poder, el manejo, digamos, del empleador en este caso, podría ser mella sobre la parte más vulnerable. Si no, no encontraríamos entonces justificable el rol tutelar fictivo que le corresponde al Estado. Entonces, es una suerte de análisis no solamente que por justicia, por una cuestión ética, y además aplicar el derecho como corresponde. Evidentemente, doctora, que no solamente lo ventilado instrumentalmente con pruebas, con instrumentos públicos, sino también el evidenciarse que ha habido una mentira, ha habido una falta de medios probatorios objetivos que derivaron en la sanción administrativa por la autoridad competente. Y esto a la larga no solamente significa una suerte de buscar qué sorprender a la autoridad administrativa, sino sostenerlo a través del tiempo y llegar a esta instancia jurisdiccional. Y lo cual evidencia también que desde el inicio ha habido una grave afectación que quita no solamente con la afectación patrimonial, sino extrapatrimonial de mi patrocinado. Por ello, doctora, le solicitamos que sea declarada fundada la demanda. La parte demandada. Muchas gracias, señora magistrada. En este caso, le escucho al abogado de la parte demandante hablar de la tutela jurisdiccional. Bueno, la tutela jurisdiccional la tenemos todos, y como todo administrado, nosotros también tenemos derecho a un debido proceso. Entonces, el demandante alega primero una cosa en la demanda, ahora señalan otros hechos nuevos. ¿Qué es lo que señalaba en la demanda? Que esos contratos estaban desnaturalizados porque se trataba de labores permanentes. Esos contratos estaban desnaturalizados porque se trataba de labores sujetas a subordinación. Esos contratos están desnaturalizados por la misma labor del botones, ¿no? Y como hemos visto, luego, al momento de aclaración, vuelve a señalar que su pretensión es la desnaturalización de los contratos modales, pero sin sustentar específicamente por qué estarían desnaturalizados. Que no sea una razón que es labor permanente, porque lo que vemos es que conforme al artículo 64 del Decreto Supremo 00397-TR, justamente existía subordinación porque había una relación laboral. Ahora, labor permanente sí es, pero es una labor discontinua. Ahora, ¿cómo lo acreditamos? En el contrato claramente se establece que son botones intermitentes. Sí, hay una afluencia que tiene el hotel, hay unos botones que son permanentes, pero también hay botones que son intermitentes porque se sujetan a un eventual hecho que es imprevisible, que es que cada semana no sabemos cuántos banquetes o cuántos caterings o cuántos servicios de este tipo adicionales vamos a poder tener. Entonces, al demandante se le contrató como botones intermitentes. En su contrato se establece claramente que esto debe